Oh, por supuesto, sí. Tenemos prácticamente hasta las 12 del día de hoy para poder hacer las compras todavía, así que recuerden, como dijo nuestro mentor, dejar dinero sobre la mesa es de mala educación, así que todavía tenemos tiempo. Ok, muchísimas gracias, doctor, por recordarnos. Sí, ponerse las pilas todo el mundo porque son oportunidades que se tienen en donde cuando vayamos descubriendo cosas interesantes al respecto de tanto nuestros productos como las actividades de tipo empresarial que Newme, la misma empresa, nos está invitando, bueno, pues nos vamos a dar cuenta de que tenemos un proyecto muy importante para cada uno de nosotros. Este proyecto lo quiero comparar para que se quede como una tarea con cada uno de nosotros en relación a lo que es el tema de hoy, esta parte de la genómica, que es una inquietud de muchas personas, que incluso ha habido muchas preguntas al respecto y que por eso quise dedicarle tiempo, un espacio a esta parte. Todos sabemos de las grandes actividades en nuestro cuerpo que tiene glutatión, todas esas funciones. Sabemos que es un antioxidante maestro. Sin embargo, tiene otras peculiaridades, no solo son las de ser un antioxidante, y que en el campo de este concepto de nuestros genes también tiene una gran influencia. Esto que vamos a ir platicando, imagínenselo ustedes, por favor, como si esto fuese una orquesta. Dentro de esa orquesta, pues tenemos personas que tocan el violín, personas que tocan a lo mejor otro tipo de instrumentos. Es decir, en una orquesta tenemos una estructura muy variada y alguien los tiene que dirigir, alguien tiene que darles la pauta, la batuta, como se dice en el término de la música, y que esos elementos puedan llevarnos a una armonía cada vez que esa orquesta que interprete una melodía, pues debe de ser totalmente armónica y acorde. Igual así funcionan nuestras células, funcionan en una armonía impresionante, es una armonía hermosa como va trabajando nuestro cuerpo. Entonces, esta es una analogía que todos ustedes pueden ir haciendo y que la primera pregunta sería para ustedes, esta orquesta que tenemos, ¿cómo está tocando para nosotros? Y aquí lo podríamos subrayar si la orquesta está desafinada debido a que a lo mejor tenemos enfermedades, tenemos situaciones que no son del todo lo que quisiéramos para un estar bien, para una salud plena y total. Sin embargo, por otro lado, el proceso que se desarrolla en nuestras estructuras y que esto ha sucedido por muchos años, por millones de años, desde que nuestros tejidos empezaron a hacerse de una estructura que nos permitiera ser muy peculiares como individuos vivos. Entonces, fíjense ustedes que empezó a haber una relación muy especial de nosotros con todo nuestro medio ambiente. ¿Y a qué me refiero? Miren, parte de estas estructuras que me estoy refiriendo a ustedes es muy atractiva. Tratemos de seguir el punto al que quiero llegar. Nosotros comemos todos los días alimentos que se supone que esos alimentos han evolucionado junto con nosotros como seres humanos y todos los seres vivos, incluyendo los alimentos que consumimos, son origen de seres vivos, plantas, animales, y que traen una estructura que los hace afines a nosotros. Al menos así lo podemos entender y comprender. Esa estructura que hace afines se llaman genes o son las estructuras genéticas. Es decir,
Imagínese usted las células de una carne que nos comemos, los genes que tiene en las células de esa carne que nos estamos comiendo, que de repente degustamos, pues esas células, si no fueran sus genes afines a nosotros automáticamente tendríamos un rechazo en forma espontánea, en forma inmediata a ese tipo de alimentos porque no los podríamos ingerir, no serían compatibles con nosotros. Pero nosotros lo vemos de forma muy tosca, grande, y podemos pensar a lo mejor en un bistec o en una carne preparada. Podríamos pensar a lo mejor en productos avícolas, los huevos, por ejemplo, o la leche, etcétera. Y aquí la variedad es impresionante. Pues todos estos elementos a los que me estoy refiriendo, en sus estructuras moleculares, deben de tener esa afinidad para nosotros. Pero los cambios que hemos venido teniendo en los últimos años, esa afinidad dentro de la alimentación ha cambiado. Y tal parece que nosotros, en general, el mundo, las personas que habitamos en el mundo, no nos estamos dando cuenta precisamente de esos cambios y como que empiezan a surgir corrientes que incluso algunas de ellas hasta quedan ya un poco fuera del contexto, quedan antiguas esas cuestiones. Si nosotros habláramos, por ejemplo, del concepto naturista, vegetariano, pues muchas gentes en este momento están siguiendo ese tipo de corrientes, pero las nuevas corrientes de este tipo de modalidades ya no son esas, ya cambiaron, ya avanzó esa parte. Pues esta afinidad genética a la que hoy vamos a hacer un repaso de estos detalles debido a las inquietudes de muchas personas y sobre todo confusión que puede existir en la terminología. Entonces, aquí es donde todos vamos a trabajar de una manera singular, porque donde vamos a aterrizar todo este viaje que estamos haciendo, o vamos a llegar a un puerto, si queremos verlo como una travesía, una navegación, y poder tener ideas muy claras de lo que estamos manejando y por qué lo que estamos manejando tiene una influencia tan impresionante más allá de lo que nosotros no hemos imaginado. Dentro de esas preguntas que les comparto a ustedes que me han estado haciendo, es porque he dicho muchas veces que el glutatión que manejamos corresponde a la nutracéutica y es mucho más allá de un alimento y que tiene cualidades muy específicas para el manejo de nuestra salud. Y las preguntas que me han hecho es, ¿cómo es posible esto que pueda mejorar la salud si no es un medicamento? ¿Cómo es posible que nosotros podamos estar sanos si no es un medicamento? ¿Y cómo es que es un nutracéutico tan impresionante? Y me estoy refiriendo a glutatión. Ese glutatión que tenemos en nuestra empresa, que es nanonizado con tecnología Hydrastat. Bueno, pues es lo que vamos a desmenuzar. El por qué en ese campo un nutracéutico empieza a tener cualidades impresionantes, sobre todo en los avances de la medicina y que va a la par de estos avances y que no estamos atrasados. Para ello y para poder ir entrando en materia, vamos a comprender que es un tema muy nuevo que requiere de mucha información y que esta información ustedes la pueden encontrar, como ya se ha dicho y se ha descrito, por ejemplo, en PubMed, que son páginas de información libre.
Pero yo aquí les quiero plantear parte de las fuentes de información, parte, no son todas, hay muchos más, de índole científico con bases totalmente establecidas y que nos permiten ubicar estos avances y que precisamente el Instituto Nacional de la Medicina Genómica es un instituto que se encarga de regular todo este tipo de información. Y si ustedes quieren tomar nota, ahí es para que puedan apuntar y puedan consultar las dudas que más adelante puedan tener a través del instituto o nos las hagan llegar, por favor, a las vías que ya les hemos dicho anteriormente en nuestra propia página. Y abajo, casi encima de mí, en letras muy pequeñitas, ustedes pueden ubicar la actualidad con la que les estoy hablando. Estamos hablando de que esto está de noviembre 29 de este año. Por lo tanto, estamos hablando que fue ayer prácticamente los últimos reportes que estamos teniendo. Frescos, de primera mano, todo para ustedes. Independientemente de eso, también quiero comentarles que está la medicina, el campo de la medicina en su área de libros y de información científica que también está muy vinculada con PubMed y que cuando estudiamos la genómica, pues podemos ver muchos elementos. Pero por favor, chequemos este dato que les estoy poniendo allí, porque como biblioteca, el instituto proporciona, bueno, en este caso, este tipo de página, para que ustedes puedan tenerlo claro, un acceso a esa parte científica. Pero estos datos no implica que ya estén aprobadas todas las cosas, porque están en investigación, con el contenido en una parte por diferentes institutos en donde no les ha llegado la información, y esto sucede para muchos países, y lamentablemente cuando llega la información, en algunos llega hasta con 10 años de retraso. Y que esto es algo que también es muy triste porque no nos permite al 100% la actualización en muchos de los lugares de nuestra hermosa América Latina. Sin embargo, les estoy exponiendo ahí a ustedes para que puedan hacer esos elementos de consulta y al final les dejo dos sitios para que puedan encontrarlos de estas páginas en YouTube. Tocando un poquito más a fondo el tema, estamos hablando de los trillones de ladrillos que tenemos en nuestro cuerpo, que nos conforman nuestros tejidos, que nos conforman nuestros órganos, y esos trillones de ladrillos tienen un nombre, se llaman células. Nuestras células son organismos independientes, pero que interactúan, trabajan en equipo y tienen funciones impresionantes y saben distinguir cada célula la tarea que tiene. Y una célula cardíaca no trabaja igual que una célula del hígado, y una célula del hígado no trabaja igual que una célula del cerebro, y así sucesivamente. Hay una diferenciación y una especialización en ese proceso de la función. Dentro de las diferentes estructuras que tiene la célula y que la pueden ustedes ver ahí en tercera dimensión con la tecnología AI, tenemos varios elementos que hay que destacar. La envoltura, toda la orilla que parece ser una barrera, como si fuera una muralla, que es la membrana celular, es la que protege a la célula. Y aquí es importante tomar en cuenta el dato dentro de esta protección, porque va a impedir esta membrana que entren sustancias nocivas a la célula y afecten los órganos que estamos observando en ese nicho, en esa área de diferentes colores. Se observan las mitocondrias, se observan esos moraditos y azules, los aparatos de Golgi, retículos endoplasmáticos, etcétera.
Pero hay una parte, una esfera cortada, que es el núcleo y que tiene como paja, que de ahí más adelante se los voy a mostrar de lo que se trata, y una esferita más pequeña que es el nucleolo. Hoy vamos a hablar sobre de esta estructura, cómo es que el glutatión llega al núcleo y tiene efectos positivos en la función del núcleo, ayudándonos a que cada vez que la célula se va a reproducir, esta reproducción para dar células hijas, células nietas, puedan ser estas células totalmente sanas. Y así podamos observar generación tras generación tras generación de células que a lo largo de nuestra vida estamos teniendo. Poner un ejemplo. Si habláramos de células, por ejemplo, de la piel, las células de la piel en promedio tardan en regenerarse, reproducirse 35 días. Es decir, que nosotros estamos renovando nuestro tejido de la piel cada 35 días. Y aquí yo les daría una pregunta. ¿Por qué si ese tejido se está renovando constantemente, tal parece que conforme se va renovando y pasan los años, la piel en lugar de verse mejor, se ve lastimada, se ve dañada, empiezan a aparecerle manchas, empiezan a aparecerle elementos de lesión que muchas veces no nos explicamos? Y sin embargo, nuestro concepto general es que es por la edad, cosa que no es así. Es porque sucede que esta reproducción celular, cada vez que salen nuevas células, las estructuras genéticas van teniendo cambios, pero esos cambios no los hacemos favorables, sino los hacemos desfavorables porque no logramos limpiar la célula. De allí lo importante de estar limpiando esa célula. Y no solo eso, si les estoy diciendo que cada 35 días nuestra piel se renueva, ¿cuántas veces en un año hemos renovado nuestra piel? Nada más es cosa de dividir los 12 meses entre esos 35 días, es decir, 365 días entre los 35, para que sepamos cuántas veces se renovó nuestra piel. Y ese resultado, multiplicarlo por el número de años que tenemos, y sabemos cuántas veces hemos tenido una renovación de nuestra piel aproximadamente. Pero así también podemos tener idea de cómo se renueva nuestro hígado, cómo se renueva nuestro corazón, o será cómo envejecen nuestros tejidos. Pues precisamente el tema de hoy es cómo la ciencia ha logrado profundizar para que este proceso de envejecimiento no sea tal como nosotros tenemos esa idea y que con esa idea es un poquito absurdo. Si nosotros entramos en definición, estaríamos hablando primero que nada de la genómica y estamos hablando de medicina genómica, precisamente. ¿Qué es la genómica? Pues la genómica es el área de la biología, una parte de la biología que investiga cómo se construye y cómo funciona un genoma, es decir, la palabra que tenemos en medio. Genómica va a analizar y va a estudiar esas estructuras de nuestro genoma. Entonces ahora hagamos la definición de qué cosa es nuestro genoma. Un genoma, al final, viene del latín, fíjense ustedes. El latín es el término que acuña esta palabra y que traduce del latín linaje, traduce nacimiento, o también podemos decir estirpe. Eso quiere decir genoma. Se los repito para quienes están tomando nota. Linaje, nacimiento o estirpe. Eso quiere decir genoma. Hay que indicar que esta palabrita, la acuñó
a principios por ahí del siglo XX, el siglo pasado, el doctor en botánica, el profesor en botánica, Hans Winkler, allá por 1920. Y él trabajaba como docente en Alemania, en la Universidad de Hamburgo, y la palabra genoma la hizo como una combinación de gen en donde le agregó la terminología, la parte final de cromosoma, entre gen y cromosoma, al final genoma, que eso fue lo que a él le resultó. Por eso, a raíz de 1920, esta palabra, para la gente que estudiamos toda esta zona, y sobre todo, como en mi campo, en el área de lo que es la medicina y la biología y todo este campo biomolecular, pues se nos lleva cada vez a profundizar en el genoma. La sucesión de nucleótidos que forma el ácido desoxirribonucleico, que lo conocemos como ADN, en una especie o en un individuo, toda esa sucesión de estas estructuras de nucleótidos, así se le denomina científicamente, entonces a esto se le conoce como genoma, a esa sucesión, ese es el genoma. Se puede decir, por lo tanto, que el genoma en sí es el material genético que tenemos los seres vivos. Así como que muy rápidamente les explico que estos componentes de ácido desoxirribonucleico contienen una parte de glucosa, de azúcar, que es una base nitrogenada con un ácido fosfórico. Y eso es lo que hace peculiar. Y si estamos hablando que tiene azúcar, por eso es que necesitamos tanta azúcar dentro de la célula. El genoma de un ser vivo siempre hay una gran cantidad de información, es decir, el genoma contiene básicamente toda esa información de herencia de la célula para poder dar otra célula nueva. Ahí es lo interesante del genoma. Fíjense ustedes, una sola molécula de ADN, del ácido desoxirribonucleico, tendrá aproximadamente unos 20.000, subrayo la palabra, 20.000 millones de bytes, es decir, de esas conexiones de información que van a traducir como si pasáramos esto a una memoria y componer en esa memoria una nueva máquina para otra, que esa máquina sea otra réplica de donde estamos copiando esa memoria. Pero imagínense quienes saben de computación, 20.000 millones de bytes o bits, así como se dice vulgarmente, implica una cantidad súper impresionante de información. Es decir, la decodificación de estas estructuras, de estos 20.000 millones, y su escritura en sí resulta muy compleja. Por eso los avances que tenemos en poder leer esto resulta muy atractivo y muy interesante, porque gracias a estos avances tecnológicos ahora lo podemos hacer. Por lo tanto, el genoma humano, esta parte de medio, de la palabrita de medio, que este señor, el profesor Hans Winkler, en 1920 la formó, nos deja cómo queda ese componente de ADN y que nosotros sabemos que hay 23 pares de cromosomas. Y estos cromosomas 22 van a ser diploides normales, técnicos, así autosómicos como comúnmente se les llama, pero dos van a conformar la parte sexual que es el XY o XX, según sea el caso. XX va a ser para las mujeres y el XY va a ser para los varones. Y este es el genoma. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos que de esos componentes del ácido desoxirribonucleico que se está ahí, entonces empezamos a hablar ahora ya de un gen, de los genes que están contenidos en el genoma. Es decir, que estos genes es un vínculo entre alelos, así se le conoce, por sus características científicas,
pero vamos a considerarlo como una cadena, como si fuera un rosario, como si fueran muchas bolitas unidas por un hilo. Y esas bolitas unidas por un hilo lo conocemos, como ya se los dije, como ácido desoxirribonucleico. Y son los que van a traspasar toda esa información, la herencia, y es a nuestros descendientes. Y nosotros somos el resultado de la información que nos pasaron nuestros ancestros. Y todo está contenido en ese genoma. Pues ahora con lo que hemos podido estudiar dentro de estos avances de la medicina genómica, podemos saber si nuestros ancestros nos pasaron qué tipo de enfermedades. Y ahí es donde esto se vuelve soberanamente interesante, porque nos ha permitido evolucionar como especie, porque el ADN acepta mutaciones para poder degenerar o generar en nuevas funciones. Pero en el estudio de la medicina genómica le denominamos degenerar. O sea, al haber una mutación y haber un cambio, es una degeneración del gen de cómo venía originalmente formado. Aquí entran otras palabras que en algún otro momento hablaremos del genotipo y del fenotipo para aquellas personas que están versadas en el campo de la medicina y que podríamos ahondar un poquito más al respecto. Pero a ver, tratando de explicarles a ustedes, estos son los cromosomas y en los cromosomas, en los extremos, tenemos una parte que se les llama telómeros, son las puntitas de estas salchichitas, por decirlo de una forma, y allí se encuentran los segmentos del ADN. Y ahí ustedes pueden darse una idea. La esferita es esa esfera morada que les enseñaba dentro de la célula, en donde están contenidos los cromosomas, y que dentro de los cromosomas podemos ubicar estos segmentos de ADN, que es precisamente el ácido desoxirribonucleico. Estas son las cadenas de ADN, como las podemos observar en forma cotidiana, pues en los diferentes elementos de laboratorio. Pero ¿qué sucede cuando estas cadenas, por tantos factores ambientales, fallan, se lastiman? Ahí es cuando nuestros genes, al transmitir la información ya no se transmite igual. Se transmite una información errónea. Y eso es lo que va dando origen a mutaciones. Y que en un momento más voy a explicar este punto, pero por favor no lo pierdan de vista en su mente. Esta estructura cuando se rompe, cuando se pierde, muchas veces nos hemos preguntado, ¿podrá ser reparable? Y en una forma muy rápida les comento que donde aquí en la imagen que se ve en color como anaranjado o café, se rompió esta cadena, cuando se rompe de esta forma, fíjense ustedes que se puede reparar. Cuando se destruye totalmente el puente, que es como el peldaño en la escalera, y que conecta con la otra cuerda o el otro lado de nuestra escalera, bueno, todavía esa segunda lesión todavía puede ser reparable. Ya cuesta más trabajo. Pero cuando se rompe totalmente, se secciona totalmente esta estructura, ya no es reparable. Y ese es un detalle, un tip en el cual muchas veces por eso se dice que la medicina genómica no funciona, pero no es porque no funcione, simplemente porque la reparación del gen no puede ser posible. Entonces, el reto que tenemos en la ciencia es poder reparar esas cadenas de ADN que puedan hacerse de una manera pues atractiva, que puedan mejorar para todos nosotros. Cosa que en el siglo pasado el campo de la medicina aún no nos lo ofrecía y que ahora definitivamente ya nos lo ofrece. Por lo tanto, con todo este preámbulo ya podemos entrar en el concepto de lo que es la medicina genómica. ¿Y qué es la medicina genómica? Pues es una disciplina de la medicina en general que utiliza esa información genética o genética que tiene un individuo para, fíjense muy bien, poder personalizar todo lo que podemos hacer específicamente con esa persona. Por lo tanto, eh,
los términos que empezamos a tener, ojo, y las diferencias que hay entre genética y genómica son muchas. A menudo se usan como si fueran lo mismo, pero no es lo mismo. Y esto ya es para información de todos nosotros en nuestra cultura general. Cuando nosotros hablamos de genética, genética se va a centrar en el estudio de los genes individuales de cada persona. Y específicamente estaremos hablando de la herencia, esa herencia y esas enfermedades que tenemos por herencia. Pero la genómica, y que es el punto que vamos a estar trabajando, por favor, chéquenlo, la genómica, que es la medicina genómica, nos lleva a abarcar un estudio completo del genoma, incluyendo cómo interactúan los genes en su entorno, cómo interactúan entre sí y cómo es que podemos hacer esas reparaciones. Por eso, la biogenética actualmente está tomando un papel importante. Y no se me pierdan porque donde voy a llegar es cómo podemos corregir esto con la alimentación, que ahí es a donde voy a llegar con toda esta explicación. Por eso la medicina genómica está en este momento transformando el campo de nuestra salud y nos está permitiendo estudios mucho más precisos y tratamientos mucho más adaptados a cada persona. Ya no es una receta de vamos a dar lo mismo a todos. Ya aquí lo podemos hacer diferente. Y sobre todo, ubicar qué tipo de mutaciones o no podemos tener. Wow, esto resulta de verdad sumamente atractivo e interesante, más de lo que ustedes imaginen. Miren, la medicina genómica, entonces, como se los dije, implica el uso de esa información como parte de su atención clínica. Es decir, si nosotros ya ahora vamos a los centros avanzados de medicina, en donde nos van a dar este tipo de medicina moderna, o que ya algunas gentes podemos ofrecerle a nuestros pacientes, ya no vamos a ver si llegó simplemente por una gripa y listo. Vamos a ubicar por qué se enfermó 10 veces en el año de esa gripa y por qué su sistema inmunológico está tan deteriorado, tan deprimido y por qué su sistema de reproducción de células de linfocitos T, por ejemplo, no están funcionando para estar permitiendo un buen enfrentamiento al ataque de las infecciones que pudiéramos tener un pequeño planteamiento. Es decir, por eso aquí la medicina genómica nos lleva a analizar cosas mucho más allá. Mucha gente se brinca, toma vitamina C, con eso tomas, tus defensas suben y con eso te vas a sentir mucho mejor. Y ya no estés utilizando el antibiótico que te está dando tu doctor. Y normalmente la gente empieza a tocar este tipo de temas pero obviamente sin un conocimiento, sin algo que pueda respaldar el por qué hay que hacer ciertas cosas y que no es así como aparentemente pudiera ser ese consejo que muchas veces es un consejo mal dado. Por eso, esta información genética va a informarnos de una manera más precisa. ¿Y para qué sirve esta información precisa? Para estos puntos. Primero que nada, para poder personalizar el diagnóstico, para poder predecir los resultados que podemos tener con el paciente y sobre todo en aquellas enfermedades ya de mucho daño y con mucho avance, y para prevenir, para la prevención en el cuidado de nuestra salud, en donde los genes a los que nos estamos refiriendo se puedan mantener en perfectas condiciones y la herencia que estamos creando en nuestro propio organismo se pueda mantener muy independientemente de la genética, que es un tema muy aparte. Algunas otras personas o algunas gentes conocen este tipo de cosas, de términos, con otros términos como medicina individualizada, como medicina personalizada o medicina de alta precisión. Y a mí me gusta mucho más el último renglón, donde precisamente podemos ser muy finos en el trabajo de lo que podemos hacer. Y sobre todo, cuando la persona está sana, le podemos hacer un estudio de su genoma y saber
cómo ayudarle para que no desarrolle una enfermedad. Y esto nos lleva a elementos mucho mejores, mucho más propios, mucho más profundos, mucho más precisos. Ejemplo, usted se va a enfermar de colesterol porque nuestro estudio nos dice que usted va a tener bastantes problemas de colesterol. Entonces aquí ya podemos modificar su alimentación para que usted pueda tener una alimentación adecuada y evidentemente evitar ese tipo de problemas. Ahí es una medicina de precisión. Y esto nos lleva a un tema de verdad muy nuevo. Y para aquellas personas que están en este momento conmigo en el Zoom, participando, escuchándome, quiero decirles que si usted es nutriólogo, que si usted es una persona que está en este tipo de áreas, la ingeniería genética le está ofreciendo un campo de trabajo increíblemente hermoso, mucho más profundo del que podemos imaginar. Ya no es nada más recomendar jitomates, verduras, carne, huevos, etcétera. Aquí ya es recomendar eso, pero de una manera muy precisa, en forma personalizada a cada individuo, a cada paciente. Por eso la ingeniería genética tiene implicaciones o aplicaciones en diversos campos como la medicina, la biotecnología, la agricultura industrial, la investigación científica. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues miren ustedes, tenemos que estudiar dentro del campo de la genómica a los animales, por ejemplo. Esa secuencia que ahorita los mismos animalitos, y sobre todo los que son de consumo humano, están teniendo de cambios en sus genes y cómo nos están afectando y repercutiendo en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras propias características genéticas. Por eso, las características biológicas y evolutivas de cada animal son importantes, son cruciales estudiarlas para entender en esa diversidad que tenemos de animales, cómo es que podemos interactuar con ellos. Y ahí es un campo mucho, muy atractivo y muy interesante. Pero lo mismo sucede para el genoma de las plantas. Ahí es fundamental también saber qué plantas podemos comer, por qué las podemos comer, qué plantas no podemos comer, porque esto abarca la parte genómica de la planta. Obviamente hay otras áreas para la ecología y pues también se refiere a los procesos de agricultura y demás. Ha sido todo esto objeto de intensas investigaciones prácticamente en este siglo. Dice las últimas décadas, pero esas últimas décadas no estamos hablando de muchas décadas, no estamos hablando de 40, desde los años 40 o qué sé yo, estamos hablando prácticamente del año 2000 para acá, donde esto toma una fuerza importante. Y aquí es donde a nosotros nos interesa. Miren, ¿qué sucede con dos personas? Vamos a quitarnos otra vez. Y ahí pongo persona uno y persona 2. Pues aunque aparentemente puedan tener la misma estructura genética y en esa cadena de ADN, dentro de su genoma, puede haber variables. Y veamos que la persona uno en la parte de en medio, dentro de esta cadenita, de esta escalera que ya les presenté, está una C que está marcada con gris que en la misma dirección de otra persona que tiene exactamente la misma estructura genética, hay una variable muy diferente y ahí tiene una T. Esa es una variante genómica. Aquí estamos hablando que cada letra corresponde a adenosina, guanina y otros elementos que son las cadenitas que están armando esas estructuras. Bueno, ahí no voy a entrar en más detalles para no confundirles, pero lo importante aquí es ver que la diversidad de los seres humanos que poblamos la Tierra es muy grande, muy amplia. Por eso los seres humanos no somos iguales, nadie, porque estas estructuras genéticas nos hacen la diferencia. Por eso no puede existir el mismo tratamiento para todos. Y cuando esto lo empezamos a analizar ya en el laboratorio, por ejemplo, podemos encontrar entonces que una variable que puede tener la persona uno dentro de la misma estructura que ahí queda en medio, donde están las B, puede llevar a un proceso que se le conoce como fibrosis quística y ese proceso, al final de cuentas, estamos hablando de que
la estructura puede ser de un solo gen. Y en muchos de los casos, cuando es de un solo gen, esa estructura alterada va a suceder en un gen nada más. Pero puede suceder algo diferente y qué es lo que ocurre con la mayoría de las personas, como en la persona 2 puede tener múltiples alteraciones y que esto no les puedo poner otro ejemplo porque tiene que ser en esta parte de la medicina biomolecular especializada. Pero ahí ustedes pueden ver que cuando nosotros hacemos las pruebas genéticas en el laboratorio, automáticamente encontramos múltiples cambios en esa estructura genética. Es decir, lo que nos lleva a enfermedades complejas, totalmente complejas. Y esa complejidad lo vamos a denominar cuando hacemos el diagnóstico de estructuras poligénicas. Bueno, la pregunta, de esto que usted nos está hablando y nos está enredando, ¿será posible que se pueda corregir? Y es la parte de las respuestas que vamos a encontrar. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque nos va a hacer un universo de personas en donde algunas van a tener menor riesgo para ciertas enfermedades y mayor riesgo para otras. Y otras personas va a ser al revés, donde las que son de bajo riesgo en un campo va a ser de alto riesgo para otro. Y así nosotros podemos llevar esto a un área para poder hacer un diagnóstico y que esos diagnósticos ya están prácticamente al alcance de la mano. Por eso cuando yo les he dicho, vamos a hacer pruebas genéticas para que nuestras pruebas genéticas nos puedan dar una idea mucho más clara de lo que estamos sufriendo o viviendo, bueno, pues evidentemente esas pruebas genéticas, dentro del campo más general, las conocemos como cálculo y puntuación del riesgo poligénico. El riesgo poligénico entonces se está refiriendo a esta parte, a lo que tiene la persona 2. Lo que tiene la persona 1 es de un solo gen, pero curiosamente los riesgos poligénicos son más fáciles de detectar con las pruebas que tenemos porque nos puede orientar en muchos riesgos que hay en una forma mucho más fácil. Estos cálculos poligénicos nos llevan una vez que hicimos el cálculo y decir, la persona puede enfermarse de esto, puede enfermarse de aquello, nos lleva a la otra parte de la genómica, de todo esto que les he platicado, que se llama genómica nutricional. La genómica nutricional es una ciencia, parte de la genómica, que estudia la relación entre el genoma, que ya sabemos ahora lo que es el genoma, entre la nutrición y la salud. Ahí es donde el glutatión va a tener una participación súper importante. A ver, ¿quién se divide en dos subdisciplinas? La genómica nutricional. La genómica nutricional se va a dividir en nutrigenómica y nutrigenética. Entonces, ¿a cuál de las dos nos vamos nosotros a referir? Bueno, la genómica nutricional implica dentro del campo de la nutrigenética, en forma específica, el estudio de los genes y su relación de esos genes con nosotros. Esa es la nutrigenética, nutrición a través de genes. Y al revés, la nutrigenómica es cómo los alimentos, cualquier alimento, va a influir sobre de nosotros. A ver, esto parece medio enredado, se los pongo en español. ¿Qué es la nutrigenética? Pues genes más la alimentación. ¿Y qué va a resultar? A ver, si hacemos un estudio, el estudio A, vemos cómo estamos acostumbrados todos a comer lo que caiga. Es decir, esto es lo que en forma tradicional la genómica nutrimental va manejando. La comida, se aceptaba que una misma dieta producía los mismos efectos en todos los individuos y por lo tanto todos a comer leche, todos a comer huevo, todos a comer carne, todos a comer bla, bla, bla y hacíamos el plato del buen comer, etcétera. Eso ya cambió. Esa parte ahora nosotros la podemos personalizar, que es a donde estoy hablando de estas diferencias, y entonces nosotros podemos ver la relación entre estos alimentos y la era nueva, lo que tenemos dentro de la genómica, y se admite que la variable de estos genes no va a ser igual para todas las personas. Y a algunos les va a caer bien una manzana
y va a ser muy útil darles una manzana cuando hacemos un estudio y sabemos que darles una manzana, por ejemplo, va a ser más que suficiente, o tenemos que darle 10 manzanas porque el estudio así nos lo está indicando, o viceversa. Esa manzana no es para esa persona porque en la parte de su genoma la manzana no es funcional para esa persona. Y así podemos tratar diversas áreas de nuestro cuerpo de una manera mucho más eficiente. Ese es el avance tan impresionante que tenemos actualmente en la genómica nutrimental. Es ahí donde tiene mucho que ver y mete su cuchara los nutracéuticos. Muchos nutracéuticos nos los ofrecen con este tipo de expectativas, pero no la cumplen. Y eso lo quiero subrayar. Desafortunadamente, por no tener la información adecuada, me queda claro que esto es muy complejo para muchas personas, pero que estos avances están llevando a un río revuelto donde muchas personas aprovechan que otras personas no saben y les engañan. Entonces, doctor, ¿qué quiere usted decir con todo esto? La pregunta y el planteamiento. ¿Nuestro glutatión en qué lugar queda? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? Y precisamente ahí es donde están los antioxidantes. Y allí es nuestro querido glutatión. El glutatión en la biogenómica celular desempeña ese director de orquesta que mencionaba yo al principio, en donde precisamente va a ayudar a que el del violín pueda desempeñar su trabajo, a que el del violonchelo también en su momento pueda desempeñar su trabajo, a que el de las tumbas pueda tocar de una forma extraordinariamente bien y va a sacar el mejor provecho de cada uno de los integrantes de la orquesta. Y va a mantener ese estatus de salud que todos estamos buscando a través de este concepto de la nutrición. Por eso es importante recalcar que, claro, glutatión es un antioxidante poderoso que se encuentra en todas las células, pero que ese proceso de antioxidación nos va a llevar a eliminar y a corregir las estructuras del ADN dañadas, y vuelvo a subrayar, este proceso de antioxidación, eliminando los radicales libres, etcétera, nos va a permitir corregir las estructuras del ADN dañadas de una manera impresionante, lo que hace que se mantengan esos estados de salud de una manera increíble. La función, por lo tanto, de glutatión es proteger a las células del estrés oxidativo, claro, pero cuando el glutatión, por sus características, penetra hasta el núcleo de la célula y corrige el ADN, entonces evita ese daño o repara ese daño del ADN. Y esto lo hace con la corrección de las proteínas, que en algún otro momento ya estaremos platicando al respecto. La producción de glutatión mejora la salud celular y corrige el ADN. Y eso tomen de captura porque es quizás más allá de la simple actividad de antioxidación y eliminar radicales libres. Esta es la tercera función que poco se habla de glutatión y que es la parte medular, donde todos podemos trabajar en ello. Lo estamos haciendo en esta hermosa y gran compañía. La nanotecnología, que es uno de los avances que tenemos prácticamente en este milenio, es una tecnología innovadora que descompone partículas grandes en muy pequeñitas, a un tamaño tan pequeñito que se le denomina tamaño nano. NUMI utiliza esta tecnología, la nanotecnología, para aumentar la biodisponibilidad y la eficacia de glutatión en todos sus productos. ¡Wow! Pero aparte de eso, bueno, y chequemos qué cosa para aquellas personas que llegaron por primera vez y nos están escuchando en esto que estamos platicando, ¿qué es el glutatión? Es una estructura de tres aminoácidos, glutamato, cisteína y glicina, que con esa estructura molecular va a permitir la reparación del ADN. Glutatión, por lo mismo, coordina múltiples procesos.
O sea, son muchos los procesos y se le han encontrado cerca de 400 funciones. Newman le agrega un sistema innovador de entrega, así se le denomina, de entrega. ¿Cómo va a llegar el glutatión a la célula? ¿Cómo va a penetrar esa muralla que les hablaba al principio? Y cuando penetra la muralla, ¿cómo puede seguir su camino hasta llegar al núcleo? Pues eso es a través de una tecnología que se le denomina Hydrastat. Es envolver la molécula en un clúster de agua para protegerle en todos los peligros del camino que va a recorrer glutatión. Y eso es esa parte tan innovadora que tienen las dos estructuras tecnológicas. Esta combinación biotecnológica que tiene Newmi, y subrayo, la combinación biotecnológica que logra hacer Newmi para tener una biodisponibilidad en el interior de la célula prácticamente en un minuto. Cuando nosotros ponemos nuestro NUMI, nuestro switch, ya sea nuestro neuro, en fin, lo que estemos de nuestros productos aplicando debajo de la lengua, en 17 segundos se absorbe y en unos cuantos segundos más pasa a través del torrente sanguíneo y llega a cada célula, a nuestros trillones de células. Y eso lleva a que la recuperación celular empieza a ser altamente eficiente desde la primera toma que estamos haciendo. Por supuesto, entre más daño, más tiempo nos vamos a tardar. Y muchas personas dicen, es que yo ya lo he tomado un mes y no me recupero. Porque resulta que cuando nosotros le decimos a la persona, por favor, corrija usted los elementos que le están causando daño celular. Y ese daño celular es por la cantidad de azúcares a través de los refrescos, de las comidas, etcétera, que usted está consumiendo y que eso, su diagnóstico genético indica que usted no es una persona apta para estar consumiendo esas cantidades de glucosa. Pero ¿qué resulta con nuestros pacientes? ¿Cómo, doctor, me va usted a quitar el refresco que tanto me gusta? Está usted mal de la cabeza. Eso yo no lo puedo modificar. No lo voy a cambiar. Yo me tomo mi Swiss, mi NutriSwiss, y la persona regresa y dice es que no he visto resultados. Pues claro, porque no puede ser posible que estemos corrigiendo por un lado y por otro seguimos lastimando. Por eso, cuando estamos hablando de un cambio, tiene que ser un cambio completo para permitir que el glutatión cumpla todas sus funciones junto con los demás nutrientes que nuestra célula necesita y que nosotros debemos de aportar con eficacia. Ahí tenemos en pantalla nuestros diferentes nutrientes y cómo pueden ser de gran beneficio para nosotros, ya sea administrados sublingualmente o sean administrados a través de la piel, por medio del tejido capilar o a través del tejido dérmico en general, es decir, la piel en general. Yo quiero, por último, dejarles otras direcciones de información en donde ustedes pueden ahondar parte de lo que les he platicado y que seguramente esto va a ser un tema importante para todos nosotros. Yo les quiero agradecer a todos ustedes esa participación que hoy tuvieron conmigo por estar en un domingo a estas horas y de verdad muchísimas gracias por ese tiempo dedicado. Muy buenas noches. Las preguntas que tengan, por favor, nos las hacen llegar a través de los diferentes elementos que ya tenemos y con todo gusto estaremos dando respuesta o haciendo y preparando nuestro siguiente material para los próximos Zooms. Muchísimas gracias. Buenas noches.